¿te has preguntado qué estarías dispuesto a hacer por ser millonario? ¿Firmarías un pacto con el diablo si eso significara tener todo el dinero que deseas? Yo lo hice, y al principio, fue increíble. Pero lo que empezó como un sueño se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Si crees que el dinero lo soluciona todo, espera a escuchar mi historia. Una noche fría de octubre. Mi cuenta bancaria estaba en ceros, las deudas me asfixiaban y mi vida era un desastre. Desesperado, busqué en internet rituales para atraer riqueza. La mayoría parecían fraudes, hasta que encontré un antiguo foro con instrucciones detalladas para hacer un pacto con un ser oscuro. Decía que, si seguía los pasos correctamente, podría obtener riqueza ilimitada. Pensé que era una broma, pero en mi desesperación, decidí intentarlo. Siguiendo las indicaciones, dibujé un círculo con sal negra en el suelo de mi habitación y encendí velas rojas. Con una navaja, corté la palma de mi mano y dejé caer sangre en un papel donde escribí mi deseo, ser millonario a cualquier precio. En cuanto la última gota de sangre tocó el papel, las velas se apagaron de golpe y el aire se volvió pesado. Un frío insoportable me recorrió la espalda cuando una voz gutural susurró mi nombre. Frente a mí, una sombra más oscura que la noche tomó forma. Sus ojos rojos brillaban como brasas y su sonrisa era una fila de dientes afilados. ¿Sabes lo que estás pidiendo?, preguntó con una voz que retumbó en mis huesos. Tragué saliva y, aunque mi cuerpo me gritaba que corriera, logré responder, sí, lo sé. La sombra extendió una garra hacia mí y en mi brazo apareció un ardiente símbolo que me hizo gritar de dolor. Entonces, el trato está hecho, dijo. Luego, todo se volvió negro. A la mañana siguiente desperté en mi cama, sintiéndome diferente. Pensé que todo había sido un sueño, hasta que revisé mi cuenta bancaria. Mis ojos casi se salen de sus órbitas al ver una cifra imposible, $50 millones. Mi teléfono sonó sin parar. Un abogado me informaba que había heredado una fortuna de un tío lejano del que nunca había oído hablar. Al principio, la emoción me nubló la mente. Compré una mansión, autos de lujo, ropa de diseñador. Todo lo que siempre había soñado. La gente me trataba como a un rey, y la vida parecía perfecta. Pero pronto, comencé a notar cosas extrañas. Las sombras en mi casa parecían moverse por sí solas. A veces, escuchaba susurros cuando estaba solo. Una noche, mientras dormía, sentí algo helado rozando mi rostro. Abrí los ojos y vi una figura alta y delgada junto a mi cama, observándome con una sonrisa monstruosa. Encendí la luz y no había nada. Pensé que era mi imaginación, pero cada noche empeoraba. Mis pesadillas se volvieron insoportables. Soñaba con cuerpos retorcidos y rostros sin ojos susurrando mi nombre. Lo peor fue cuando mi reflejo en el espejo no se movió al mismo tiempo que yo. Intenté ignorarlo y seguir disfrutando de mi fortuna. Pero entonces, la gente a mi alrededor comenzó a morir. Primero fue un viejo amigo de la infancia, atropellado en un accidente extraño. Luego, mi vecino, que sufrió un infarto repentino. Cada semana alguien cercano a mí moría de manera trágica. Comprendí demasiado tarde el precio de mi riqueza. Cada centavo que recibía, se pagaba con la vida de alguien más. Pero lo peor aún estaba por venir. Intenté convencerme de que todo era coincidencia. Pero cuando mi mejor amigo murió ahogado en su propia piscina, supe que no lo era. Yo lo había invitado esa noche, y todo estaba bien hasta que salió a nadar. Cuando lo encontré flotando boca abajo, supe que algo me estaba siguiendo, o peor aún, que algo estaba cobrando su parte del trato. Dejé de dormir, con miedo de cerrar los ojos y despertar con otra muerte a mis espaldas. Y entonces lo vi de nuevo. Aquella figura oscura, con su sonrisa retorcida, observándome desde el rincón de mi habitación. Me quedé paralizado, sintiendo su aliento frío en mi rostro. El trato no ha terminado, susurró. Busqué ayuda en todas partes. Hablé con sacerdotes, brujos, chamanes.
Todos me decían lo mismo, no puedes romper el pacto. No hay vuelta atrás. Pero no podía aceptar eso. Alguien me habló de un hombre que había escapado de un trato similar, un ocultista que vivía apartado de la sociedad. Lo encontré en una cabaña alejada en las montañas, rodeado de símbolos extraños tallados en la madera. Apenas me vio, su expresión cambió. Ya es demasiado tarde, dijo con un suspiro. Le rogué que me ayudara, que me dijera cómo romper el pacto. Él negó con la cabeza. No puedes. Solo puedes negociar, pero siempre hay un precio. Me enseñó un antiguo ritual para invocar de nuevo a la entidad y pedirle una nueva condición. Pero lo que no me dijo fue lo que tendría que entregar a cambio. Con miedo, seguí sus instrucciones. A medianoche, en el sótano de mi mansión, tracé un círculo con ceniza y encendí velas negras. Susurré las palabras que él me dio y, de inmediato, la habitación se llenó de un olor a azufre. La figura apareció otra vez, más grande, más oscura, con los ojos llameantes. Has disfrutado de tu riqueza, murmuró, y ahora quieres más. Negué con la cabeza. Quiero salir del trato, dije con voz temblorosa. El ser rió, un sonido espantoso que hizo que mi piel se erizara. Eso no es posible, respondió. Pero te haré una oferta. El aire se volvió denso y mis oídos zumbaban. Su voz resonó en mi mente como si hablara desde dentro de mi cabeza. Puedes librarte de este pacto si alguien más lo toma en tu lugar. Mi corazón se detuvo. ¿Alguien más?, susurré. Sí, dijo la criatura con una sonrisa más amplia. Búscame a alguien dispuesto, alguien que desee riqueza tanto como tú lo hiciste. Haz que firme en tu lugar, y quedarás libre. Mi estómago se revolvió. La idea de condenar a otra persona me asqueaba, pero, al mismo tiempo, ¿acaso no era eso lo que yo había hecho sin saberlo? Había pedido riqueza sin preguntar el precio. Si podía evitar mi destino, ¿realmente importaba quién lo tomara en mi lugar? Salí de esa cabaña con una idea fija en la mente. Encontraría a alguien desesperado, alguien que estuviera en el mismo punto donde yo estuve antes de hacer el pacto. Pensé en amigos, en conocidos, pero entonces recordé a un hombre que había conocido hace poco, alguien que siempre se quejaba de su vida miserable. Lo contacté y le hablé sobre una oportunidad secreta para volverse millonario. Al principio, se rió, pero cuando le mostré mi cuenta bancaria y mis autos de lujo, me escuchó con atención. Sus ojos brillaron con ambición. Cuando lo llevé al mismo sótano donde hice el pacto, sentí un nudo en el estómago. Le entregué la navaja, el papel, y le dije qué hacer. Sin pensarlo 2 veces, se cortó la mano y escribió su deseo. Apenas la sangre tocó el papel, la figura apareció. Observó al hombre y luego a mí. Bien hecho, susurró. Algo en su tono me hizo sentir que había cometido un error. Pero antes de poder reaccionar, el suelo se estremeció y el aire se volvió espeso. Mi visión se volvió borrosa y caí de rodillas. Sentí como si algo me arrancara desde adentro. Cuando desperté, estaba en mi mansión. Todo parecía normal. Revisé mi teléfono, mi cuenta bancaria. Seguía siendo millonario. Suspiré de alivio. Miré mi reflejo en el espejo y, por primera vez en meses, mi reflejo se movió al mismo tiempo que yo. Lo logré, susurré. Estaba libre. Pero entonces, mi teléfono sonó. Número desconocido. Atendí. Al otro lado, una voz distorsionada susurró, el trato no ha terminado. El teléfono se me resbaló de las manos. Sentí que la sangre se me helaba. El trato no ha terminado, esas palabras retumbaban en mi cabeza. Pero yo había cumplido. Había encontrado a alguien más, había seguido las reglas. ¿Por qué seguía atrapado en esto? Mi mente buscaba una explicación lógica, pero la realidad era clara, algo estaba mal. Traté de convencerme de que había sido una broma, tal vez una alucinación causada por el estrés.
pero la sensación en mi estómago me decía otra cosa. Algo oscuro aún me rodeaba, acechándome desde las sombras. Intenté seguir con mi vida. Me dije a mí mismo que todo había terminado, que ahora solo me quedaba disfrutar de mi fortuna. Pero en los días siguientes, todo comenzó a desmoronarse. La mansión, antes llena de lujo y comodidad, se sentía fría y vacía. Las luces parpadeaban sin razón, los relojes se detenían a las 3:33 de la mañana cada noche, y las sombras en las esquinas parecían alargarse más de lo normal. Pero lo peor fue cuando empecé a escuchar la voz de aquel hombre. El que había tomado mi lugar. Al principio eran susurros, incomprensibles, como si vinieran de otro mundo. Pero poco a poco, sus palabras se volvieron claras. Me engañaste. Lo vi por primera vez en el espejo de mi baño. Su rostro pálido, sus ojos hundidos, su boca abierta en un grito silencioso. Me alejé de golpe, pero el reflejo no desapareció. Se quedó allí, observándome, con una expresión de puro odio. Yo lo había condenado, y ahora él venía por mí. Traté de ignorarlo, pero su imagen me perseguía a todas partes. Aparecía en las ventanas, en los reflejos de los autos, en la pantalla apagada de mi televisión. Y cada vez que lo veía, su expresión era peor. Su piel se marchitaba, sus ojos se oscurecían, se estaba convirtiendo en algo más. En algo inhumano. No podía soportarlo más. Busqué al ocultista que me había ayudado antes, pero cuando llegué a su cabaña, la encontré vacía. Las puertas estaban abiertas, los muebles cubiertos de polvo. Solo quedaba un mensaje tallado en la pared: no puedes huir. Fue entonces cuando entendí la verdad. No había escapatoria. El trato no era simplemente encontrar a otro. Había algo más, una regla no escrita que yo no había entendido. Desesperado, revisé de nuevo el antiguo foro donde había encontrado el ritual. Busqué entre los comentarios más antiguos, los más ocultos. Y ahí estaba. Un mensaje que nadie había respondido, de alguien que claramente había estado en mi misma situación. Decía: el pacto es una trampa. No se trata solo de cambiar de lugar con otro. El precio sigue subiendo. Siempre. No importa cuántas veces te deshagas de él. Al final, todo vuelve a ti, con intereses. Me quedé paralizado. ¿Con intereses? Como si el precio de mi libertad fuera más alto de lo que yo imaginaba. De repente, mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. No quería contestar. Pero algo dentro de mí me obligó. Con manos temblorosas, deslicé el dedo por la pantalla y llevé el teléfono a mi oído. Al principio, solo hubo silencio. Luego, una respiración pesada. Y finalmente, una voz distorsionada. No puedes huir de lo que hiciste. Ahora, el verdadero precio comienza. La llamada se cortó. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de cristales rompiéndose me hizo saltar. Alguien estaba dentro de mi casa. Corrí al salón y vi cómo todas las ventanas estaban hechas añicos. La habitación estaba helada, como si el invierno hubiera entrado de golpe. Entonces lo vi. Él estaba ahí. Pero ya no era el hombre que yo había conocido. Su piel estaba podrida, sus ojos vacíos, su boca estirada en una sonrisa antinatural. Y detrás de él, las sombras tomaban forma. Algo venía con él. Algo mucho peor. Intenté correr, pero mis pies no respondieron. Estaba atrapado. Sentí como el aire se volvía más denso, como mi pecho se oprimía. Y entonces, con voz gutural, la criatura habló: el pacto sigue vivo, y ahora, ha cambiado. El aire se volvió espeso, como si la gravedad hubiera aumentado. Mis pulmones luchaban por respirar mientras la criatura, lo que quedaba del hombre que condené, se acercaba lentamente. Su piel podrida se desprendía en pedazos, sus ojos vacíos ardían con un resplandor sobrenatural. Pero lo peor no era él. Era la sombra que lo seguía.
Detrás de su forma decrépita, una silueta más grande, con cuernos retorcidos y una sonrisa de dientes afilados, se erguía en la penumbra. El demonio. No había desaparecido. Solo había estado esperando. Y ahora, venía por mí. Retrocedí hasta chocar contra la pared, mis manos temblorosas buscando algo con que defenderme. Pero, ¿cómo se lucha contra algo así? La criatura levantó su brazo huesudo y apuntó su dedo retorcido hacia mí. Ahora, es tu turno. Su voz era un eco distorsionado, como si hablara desde el fondo de un abismo. De pronto, sentí un ardor insoportable en mi pecho. El símbolo del pacto, aquel que apareció cuando acepté la oferta, ardía como fuego líquido en mi piel. Caí de rodillas, gritando de dolor. Algo dentro de mí estaba cambiando, torciéndose, como si una fuerza invisible estuviera reclamando lo que le pertenecía. Cerré los ojos por un segundo y, cuando los abrí de nuevo, ya no estaba en mi casa. Estaba en otro lugar. Un espacio vacío, oscuro, sin cielo ni suelo. Flotaba en una nada infinita, rodeado de susurros que repetían mi nombre. Nos perteneces. El pacto es eterno. Intenté moverme, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si ya no tuviera control sobre mí mismo. De repente, delante de mí, se materializó el demonio. Más grande, más imponente, con ojos como brasas ardientes. Su sonrisa era infinita. ¿Pensaste que podías engañarme? Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Me observaba, disfrutando de mi miedo. Su presencia era sofocante, como si cada pensamiento, cada recuerdo, se derritiera ante su mirada. Te di lo que pediste. Riqueza. Poder. Pero no preguntaste por el precio real. Extendió su mano y de ella emergió una imagen. Era yo. Pero no como ahora. Era una versión de mí más joven, más inocente, el hombre que existía antes del pacto. Y entonces lo entendí. No solo había cambiado mi destino, había cambiado quién era yo. La verdad cayó sobre mí como un peso insoportable. No era la misma persona que firmó el trato. Ese hombre, el que soñaba con ser rico, el que estaba dispuesto a todo por dinero, ya no existía. En su lugar, estaba yo. Y el pacto aún necesitaba un alma. Una que coincidiera con el deseo original. El trato es simple, mortal. Si el que firmó ya no es el mismo, entonces la deuda sigue abierta. La criatura se inclinó hacia mí, su aliento ardiente quemando mi piel. Debes pagar. O encontrar un sustituto. Mi mente se llenó de horror. ¿Un sustituto más? No podía hacer esto otra vez. No podía condenar a otra persona. Pero si no lo hacía, el precio sería mi propia existencia. Mi cuerpo comenzó a retorcerse, mi piel a agrietarse como porcelana quebrada. Me estaba desmoronando. El demonio se rió suavemente, como si disfrutara de mi desesperación. Decídete. Cerré los ojos con fuerza. ¿A quién podría engañar? ¿A quién podría arrastrar a este infierno? Las caras de amigos, conocidos, incluso desconocidos pasaron por mi mente. Pero, si hacía esto, me convertiría en algo peor. Algo igual a lo que me perseguía ahora. No podía permitirlo. Abrí los ojos y lo miré fijamente. No. No lo haré. El demonio inclinó la cabeza, como si mi respuesta le intrigara. Luego, sonrió. Pero no era una sonrisa de enojo, sino de diversión. Interesante, murmuró. Veamos entonces qué tan fuerte es tu voluntad. Con un chasquido de sus dedos, la oscuridad me envolvió de nuevo. Y cuando abrí los ojos, ya no estaba en el mismo lugar. Algo había cambiado. Algo estaba mal. Abrí los ojos de golpe, jadeando. Estaba en mi cama. Mi habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la tenue luz de la luna filtrándose por la ventana. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho.
¿Había sido un sueño? Me incorporé lentamente, sintiendo el sudor frío recorriendo mi espalda. Pero algo estaba mal. Todo estaba demasiado silencioso. Ni el sonido del tráfico, ni el tic-tac del reloj, ni siquiera el viento contra las ventanas. Solo un silencio absoluto y opresivo. Me levanté, tambaleándome, y encendí la lámpara de mi buró. La luz parpadeó débilmente antes de estabilizarse. Respiré hondo y traté de calmarme. Fue una pesadilla, solo una pesadilla. Me repetí una y otra vez. Pero entonces lo noté. Sobre mi escritorio, justo donde había firmado el pacto la primera vez, había un papel. Un contrato. El mismo papel amarillento con mi firma escrita en sangre. Pero ahora, había algo más. Otra firma, justo debajo de la mía. Mis manos temblaron al acercarme y leer el nombre. Era el del hombre al que engañé para tomar mi lugar. Su letra estaba temblorosa, como si la hubiera escrito en agonía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Cómo era posible? Se suponía que él había sido tomado, se suponía que el pacto había sido transferido. Pero ahí estaba su firma, fresca, como si nunca hubiera desaparecido. Como si aún estuviera en juego. Mi mente se nubló. Intenté recordar todo lo que el demonio me había dicho. El trato sigue vivo, ha cambiado, ¿qué significaba eso? Si él había sido tomado, ¿por qué su firma seguía aquí? ¿Por qué yo seguía atrapado? Entonces, un pensamiento aterrador cruzó mi mente. ¿Y si nunca hubo una transferencia real? ¿Y si el pacto no funcionaba como yo creía? El aire en la habitación se volvió más denso. Sentí una presencia detrás de mí. No estaba solo. Me giré lentamente y lo vi. El reflejo en el espejo no se movía como yo. Mi otro yo me miraba fijamente, con una expresión vacía. Y luego, sonrió. Una sonrisa ancha, antinatural, que no pertenecía a ningún ser humano. Sus labios se separaron y murmuró una sola palabra: pérdida. El espejo se hizo añicos. Me cubrí el rostro con los brazos y sentí los cristales cortarme la piel. La habitación comenzó a girar, la luz de la lámpara parpadeó frenéticamente y un sonido ensordecedor llenó mis oídos. Caí de rodillas, apretando los dientes mientras un dolor insoportable se extendía por mi pecho. El símbolo del pacto ardía de nuevo. Como si algo estuviera reclamándome. De repente, la habitación se oscureció completamente. Y cuando la luz volvió, no estaba en mi casa. Me encontraba en una enorme sala de mármol negro, con pilares altos que parecían no tener fin. El suelo estaba cubierto de billetes y monedas de oro, pero estaban manchados de sangre. Enfrente de mí, sentado en un trono hecho de huesos y riquezas, estaba el demonio. Me esperaba. Has disfrutado de tu fortuna, pero nunca entendiste el verdadero precio. Su voz retumbó por toda la sala, profunda y burlona. Intenté hablar, exigir respuestas, pero no podía emitir sonido alguno. Solo pude mirar, con horror, como a mi alrededor comenzaban a aparecer más figuras. Otras personas. Sus cuerpos eran sombras difusas, pero podía sentir su presencia. Eran como yo. Y entonces, el demonio rió suavemente. No eres el primero, y no serás el último. El suelo bajo mis pies tembló. Algo estaba a punto de suceder. Algo irreversible. El suelo bajo mis pies tembló, y una grieta se abrió, dejando escapar un calor sofocante y un olor a azufre. Las sombras que me rodeaban comenzaron a moverse, acercándose lentamente. Sus rostros eran difusos, pero podía sentir su sufrimiento. Eran como yo. Hombres y mujeres que, en algún momento, habían firmado el mismo pacto maldito, creyendo que podían burlar al destino. Intenté retroceder, pero no había escapatoria. El demonio se reclinó en su trono de huesos y riquezas, observándome con una sonrisa divertida. Siempre terminan aquí. No. Me negaba a aceptar mi destino.
Busqué desesperadamente una salida, algo que pudiera hacer. El contrato. El contrato seguía en mi mano. Si había una forma de romper esto, debía estar ahí. Miré las palabras escritas en tinta oscura, pero ahora algo más había aparecido. Una última cláusula. El pacto se cumple cuando el alma entregada acepta su condena. Si el pagador renuncia a su propia existencia, el trato queda anulado. Mi mente se congeló. ¿Renunciar a mi existencia? No entendía lo que significaba, pero no tenía otra opción. Levanté la mirada y vi que el demonio ya lo sabía. Me estaba dando la elección final. Si me entregaba a él, mi fortuna seguiría siendo mía, pero mi alma le pertenecería por completo. Si rechazaba el pacto, si lo rompía por mi propia voluntad, tal vez, solo tal vez, podría escapar. Mi corazón latía con fuerza. Lo entendí todo. El dinero nunca fue el verdadero precio. No importaba a cuántos hubiera engañado para tomar mi lugar. Siempre se trató de mí. El pacto no necesitaba solo mi firma, necesitaba que yo lo aceptara, que creyera en su poder. Pero si renunciaba, si me negaba a seguir jugando su juego, podría destruirlo. Respiré hondo y con todas mis fuerzas, rompí el contrato en dos. El demonio se incorporó en su trono, sus ojos ardieron como llamas infernales y un rugido ensordecedor sacudió toda la sala. Las sombras gritaron. El suelo se partió aún más, y la realidad misma pareció desgarrarse. Un dolor insoportable me atravesó el cuerpo, como si algo intentara arrancarme desde adentro. Caí al vacío. Todo se volvió negro. Y luego, desperté. Estaba en mi cama. El sol se filtraba por la ventana. Todo estaba en su lugar. No había contratos. No había símbolos en mi piel. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo tomé con manos temblorosas y abrí mi cuenta bancaria. $0. Cada centavo que había ganado desde el pacto, había desaparecido. Mi mansión, mis autos, mi ropa cara, todo se había esfumado. Era como si nunca hubiera sido rico. Como si nunca hubiera hecho el pacto. Pero estaba vivo. Y era libre. Me levanté, sintiéndome más ligero de lo que jamás me había sentido. Había vencido al demonio. No con trucos, no con trampas, sino con algo que él nunca esperó. El rechazo. Pero mientras me dirigía al baño para lavarme el rostro, algo me hizo detenerme en seco. En el espejo, por un instante, vi mi reflejo sonriéndome, antes de moverse un segundo después que yo. Tal vez, solo tal vez, el pacto nunca se rompe del todo.